Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:23 de la mañana. Hoy hablaremos con el profesor y economista, quien además es asesor de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Luis Crespo, sobre los avances de la Mesa del Diálogo Social que acompaña la Organización Internacional del Trabajo. Buenos días, gracias Luis por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Luis, recientemente decías que están evaluando los salarios mínimos de Latinoamérica para poder avanzar en esta metodología que les permite establecer un salario mínimo en Venezuela. ¿Qué se ha planteado en torno a la fijación del salario mínimo? Bueno, en primer término, como resultado de la reunión de la Isla Margarita en la OIT y el diálogo tripartito, allí se le dio cumplimiento a la instalación de la mesa técnica para hacerle seguimiento y cumplimiento al convenio 26, valga la redundancia. El convenio 26 de la OIT establece la definición de una metodología que permita la definición del salario mínimo. Objetivo que en Venezuela sería fundamental, dado las distorsiones que presenta la economía venezolana, los problemas estructurales de inflación y tipo de cambio, que cuando se definen de manera unilateral y sin un método el salario mínimo, el mismo en muy corto plazo se convierte en sal y agua. En este momento estamos en la discusión de esa metodología para el mes de marzo y las primeras semanas de abril están definidas unas reuniones de trabajo donde vamos a revisar indicadores macroeconómicos, donde vamos a revisar indicadores sociales e inclusive un elemento de debate sobre el argumento que plantea el gobierno que está relacionado con las medidas coercitivas unilaterales que ellos argumentan como elemento para no poder avanzar en términos de la concreción del salario mínimo. También los enfoques para acompañar ese método, si vamos a utilizar en una estrategia equilibrada, donde tomemos en cuenta los elementos macroeconómicos y las necesidades de los trabajadores, o vamos a utilizar salarios promedios, o vamos a utilizar experiencias de algunas fórmulas para establecer el ajuste de ese salario y la definición del mismo. Hay experiencia en la OIT, el convenio 131, ese convenio no lo ha ratificado Venezuela, reitero, el 131, pero allí hay una orientación clara sobre el enfoque o el método para acompañar las decisiones en diálogo tripartito sobre la posibilidad de construir un salario mínimo. Ahora, una de las grandes preocupaciones que tienen las centrales de trabajadores es el tiempo, que en Venezuela se hace muy difícil por las carencias y lo pulverizado que se encuentra el salario mínimo. Apenas puede estar significando hoy $5 y eso hace muy difícil que el tiempo de espera para el debate de establecer el método, los trabajadores sigan recibiendo, jubilados y pensionados sigan recibiendo al menos $5 de salario mínimo, lo que genera mucha angustia y desasosiego en los trabajadores que reciben salario en bolívares, en una economía donde, bueno, el tipo de cambio hay alta incertidumbre y la inflación. Ese es un poco el estado en el cual nos encontramos en este momento en las conversaciones de diálogo tripartito. Luis, me gustaría que habláramos sobre las expectativas versus la realidad del sector, porque algunos economistas han hablado sobre la necesidad de ajustar el salario mínimo a los índices inflacionarios y al precio de la canasta básica, pero si ganan $5, otros han señalado que es incompatible con este aumento relacionado a la canasta básica que está por el orden de los $400. Sí, hay un debate permanente allí. Los argumentos del patrón, que en este caso es el gobierno, el patrón del sector público, asume como las sanciones o los problemas fiscales que presenta eh, o los déficits fiscales para generar la decisión del salario mínimo. Sin embargo, eh, eh, como hemos descrito, es la construcción de un método y entendemos que ese método debe ser de corto, mediano y largo plazo, que esté construido con un conjunto de variables que puedan interpretar la realidad que se vive en el país. Por ejemplo, una economía con altas distorsiones cambiarias, eso hay que incluirlo. Por ejemplo,
una economía que pareciera que regresa al proceso de hiperinflación o que está transitando con una inflación galopante. Eso debe ir en el método. Pero también hay que sincerar la información para dar esa discusión. Una de las exigencias que se hizo antes de ir al diálogo en Margarita era la información macroeconómica y la información financiera del gobierno nacional, o sea, las finanzas públicas. Poco se conoce del presupuesto de la nación, poco se conoce de los ingresos del sector petrolero, poco se conoce de los ingresos en el arco minero. Y bueno, si vamos a dar un diálogo sincero, uno de los requisitos es esa información. Otro aspecto es las estadísticas sociales. En Venezuela, los entes oficiales desde hace muchos años no informan sobre la... Sí, estamos reconectando la señal con Luis Crespo para que nos hable el día de hoy de cuáles son los escenarios de esta reunión. Adelante, Luis. el Luis, órgano, el órgano responsable. Luis, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Adelante. El órgano responsable de la información sociolaboral en Venezuela hace muchos años que no la presenta. Oficialmente desconocemos cuál es el precio de la canasta alimentaria o de la canasta básica en Venezuela. El INE no publica información al respecto desde el 2013. La encuesta de hogares no la realiza desde hace muchos años. El Banco Central tiene opacidad o no publica cifras. Entonces es un escenario complejo y aspiramos que en lo inmediato el gobierno ponga sobre la mesa esa información que es fundamental. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Las centrales sindicales están exigiendo un ingreso de emergencia para la familia, porque con $5 no podemos seguir pidiéndole a los trabajadores venezolanos que esperen mientras construimos ese método. Entonces, esa discusión de diálogo social y tripartito debe ir acompañada de una decisión política por parte del gobierno de hacer llegar ingresos a los trabajadores venezolanos, al bolsillo de los trabajadores venezolanos. Esto ya lo han declarado los principales dirigentes sindicales sobre la necesidad de ese aporte para poder ir compensando el deterioro del salario mientras se logra ese método en diálogo tripartito, y reitero ese concepto fundamental en esta conversación. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen de estos encuentros y cuál ha sido la participación de la Organización Internacional del Trabajo? Mira, la Organización Internacional del Trabajo es una instancia con más de 100 años, que tiene toda una experiencia y toda una estrategia y toda una metodología para impulsar los diálogos. Las expectativas es que continúe en el país, las expectativas es que esta mesa se mantenga y que el diálogo, que en algunos momentos es incómodo no todos oímos lo que deseamos, pero de verdad que es un esfuerzo de coadyuvar a la búsqueda de una solución al problema de la destrucción del salario en Venezuela. Las expectativas es que realmente los actores cumplan la responsabilidad. Los sindicatos están allí con la responsabilidad de representar a los trabajadores y exigir la reconstrucción del salario, y es responsabilidad del gobierno asumir como administrador del Estado en esta coyuntura la responsabilidad de dar respuesta a las inquietudes de los trabajadores que en este momento se encuentran en una condición muy difícil para poder satisfacer las necesidades. Y la OIT que sea garante de ese diálogo. Exigir, creo que el papel de los sindicatos es exigir, el papel de los técnicos es acompañar allí e identificar los aspectos que deben conformar esa decisión, que deben darle robustez a esa decisión, porque en definitiva está en juego el, el día a día de los trabajadores y sus familias en Venezuela. Así es, señor Luis, gracias por acompañarnos. Feliz día. Estaremos monitoreando lo que ocurra con esta serie de encuentros para lograr establecer este salario para los venezolanos. Feliz día, un abrazo. Muchas gracias.
Era el señor Luis Crespo. Él es profesor, además asesor de esta Confederación de Trabajadores de Venezuela en la búsqueda del establecimiento de un salario digno para los venezolanos. Nosotros hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparte.